Le decía más temprano en el noticiero que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pone fin a la CICIG en ese país. Convenio que debió concluir en septiembre, él ha dicho, concluye en 24 horas. Ese fue el anuncio de esta tarde. Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en español, está en Guatemala. Michelle, buenas noches. ¿Qué ambiente ocurre en este momento en Guatemala? Buenas noches. Muy buenas noches para ti y también para el pueblo de Honduras. Pues ha sido una situación bastante crítica, han sido horas de mucha tensión, algo que inició desde el sábado 5 de enero con la retención de un funcionario que pertenece más bien a la CICIG, pero después de 25 horas el máximo organismo jurídico de Guatemala decidió a través de un ultimátum que el gobierno debía liberar a este funcionario, algo que sucedió apenas ayer. Este día nos enteramos que la canciller Sandra Jovel tenía una cita directamente con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ella entregó y notificó directamente al secretario sobre el fin en 24 horas del acuerdo que fue creado desde el año 2006 y ha develado casos de alta importancia acá en Guatemala. Acto seguido, el presidente Jimmy Morales entra a dar una conferencia de prensa acompañado por todo su gabinete de gobierno. Pero algo que fue sumamente polémico en este país es que presentó a algunas familias que, según dice el Ejecutivo, fueron víctimas del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El presidente Jimmy Morales dijo incluso que va a buscar que las autoridades de manera penal puedan perseguir a quienes hayan violado los derechos humanos, refiriéndose directamente hacia las personas que trabajan para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero no todo está contado. Hay algo muy particular en toda esta historia porque según las leyes en Guatemala hay un proceso legal que se debe seguir para buscar finalizar algún tipo de acuerdo en términos de urgencia nacional. Quienes entran al ruedo es el Congreso de la República de Guatemala, pero para eso hay que hacer una sesión plenaria. La participación, en este caso tenemos 158 diputados en este país, se necesitan al menos 105 votos para que se le pueda poner fin a este mandato. Pero también, mientras el presidente Jimmy Morales daba esa larga conferencia de prensa en donde le cede el micrófono a estas familias, muestra algunos videos en los que él manifiesta son las pruebas de que la CICIG se ha extralimitado en sus funciones. El secretario general de Naciones Unidas inmediatamente extiende una respuesta rechazando enfáticamente la carta que minutos antes había sido entregada por la canciller Sandra Jovel. Él dice que la CICIG permanecerá en Guatemala. Ahora hablemos dentro del marco de los expertos, ¿qué es lo que sucede con un convenio? Muchos dicen que esta es una denuncia de tipo ilegal, te explico por qué. Porque según la creación del convenio que se da en el 2006, este convenio solamente puede ser denunciado directamente por las autoridades de Naciones Unidas, no por el gobierno que se encuentre de turno mientras está trabajando, en este caso por parte de la CICIG. Así es que estamos enfrentando una situación muy tensa en Guatemala. Ya hay una manifestación que ha comenzado muy cerca de donde yo estoy en este momento, a unos 5 minutos, en la Corte de Constitucionalidad, porque nuevamente hay recursos que se han planteado para tratar de detener esta decisión del presidente Jimmy Morales, así como al menos 5 de las que él pues ha tomado en cuenta para el 2017, desde el 2017, 2018 y ahora en estos primeros días del año 2019, que el país se encuentra sumida, como dicen los expertos, en una crisis política. Esa crisis política ahora se puede trasladar, como bien usted decía, Michelle, a una batalla legal en la Corte Constitucional por un lado, pero también en una batalla campal en las calles. Ya hay personas que están allí, van a agregarse colectivos. Hay una convocatoria mañana a una conferencia de prensa porque desde esta noche tengo conocimiento por distintas fuentes que han consultado y que más bien pues han transmitido la información a CNN, es que se prevén movilizaciones ya no solo acá en la capital, sino estamos hablando de los departamentos. Hay autoridades ancestrales indígenas incluso que van a permanecer en algunos minutos allá en la Corte de Constitucionalidad y que hacen el llamado al pueblo de Guatemala, según lo dicen, para que muestren el descontento por la situación tan grave que se está dando entre esta batalla que existe entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ahora. Michelle, ¿y hay algún sector, obviamente, fuera del sector oficial del gobierno que respalde a Jimmy Morales en esta decisión?
Hasta este punto no hemos tenido esa respuesta, te explico. Los únicos pronunciamientos que hemos visto, incluso hay una carta que fue firmada por más de 100 asociaciones, bufetes de abogados, colectivos, plataformas, y fue enviada directamente al secretario general de Antonio Guterres de Naciones Unidas para respaldar el trabajo de la CICIG. Más que una respuesta en respaldo a la decisión del presidente guatemalteco, hay una masiva manifestación en las redes sociales en rechazo a lo que muchos están diciendo. Es una denuncia ilegal. Que las reacciones han sido de rechazo, por un lado, y de apoyo solo el sector oficial. Hasta este punto sí, estamos esperando si va a haber algún tipo de posición por parte del sector empresarial, por ejemplo, pero básicamente han sido organizaciones civiles, ha sido más que todo en términos de las personas en particular, bufetes de abogados, asociaciones, defensores de derechos humanos, defensores, como llaman incluso, de la Constitución de Guatemala, porque para lograr hacer este tipo de procedimiento que el Ejecutivo de Guatemala está haciendo en este momento, debe seguir un procedimiento legal que para muchos no ha sucedido. Es por eso que la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo organismo jurídico de este país, ha logrado detener a través de operativizar las leyes y los artículos de nuestra Constitución, que se ha logrado detener estos fallos, claro, siempre a criterio de estos magistrados. Sin embargo, pues también te quiero contar que esta tarde un diputado afín al oficialismo, el diputado Estuardo Galdames, él ha propuesto ya que el Congreso de la República entre a conocer este punto, que como yo te comentaba, se necesitan estos 105 votos. Entonces se debe convocar a una sesión al Pleno del Congreso de la República y a través de una moción privilegiada y de urgencia nacional entrarían a conocer estos puntos. Pero algo que ha llamado mucho la atención es que dentro de la enumeración que hace el diputado hay un fragmento en el cual hace señalamientos sumamente fuertes y delicados a algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han fallado en rechazo a lo que el Ejecutivo ha tratado de buscar en todos estos meses. Michelle, muchas gracias por la información directamente desde Guatemala. Gracias a ti por el espacio, Edgardo. Un saludo. Gracias, saludos. Michelle Mendoza es corresponsal de CNN en español en Guatemala.